bautismo bíblico en agua. Quiero presentarles una cronología bíblica sobre el bautismo primitivo y vamos a responder 8 preguntas al respecto: el origen de la palabra bautismo, el significado del bautismo, el perdón de pecados en los 3 tiempos, ¿para qué sirve el bautismo? Vamos a hacer la interpretación del mandamiento bautismal de Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante. Vamos a hacer una relación de hechos desde el mandamiento hasta el cumplimiento del bautismo. Vamos a considerar también los bautismos registrados en la Biblia y finalmente responderemos a la pregunta: ¿cuántos bautismos existe en la Biblia? Debemos iniciar con el origen de la palabra bautismo. La palabra bautizar viene del griego bautizo, que literalmente quiere decir sumergir. La Biblia enseña que el bautismo se identifica como sepultura. Dice en Colosenses capítulo 2, verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. En la Biblia esta palabra encontramos solo en el Nuevo Testamento. Significado del bautismo. Dice Romanos capítulo 6, 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo simboliza la crucifixión y resurrección del bautizado con Cristo. En la carta de Pablo a los Gálatas escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Jesucristo el bautizado llega a ser en semejanza de su muerte y en la de su resurrección. Dice la Biblia: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Está escrito en Romanos capítulo 6, verso 5. De otras maneras, pudiéramos decir que sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Dice Colosenses capítulo 2, verso 12. En el bautismo imitamos la muerte y resurrección de Cristo. Si los cuerpos de los candidatos que son sepultados, el agua va a proveer la imagen de la muerte, que recibe el cuerpo en la tumba. Debemos recordar que la sepultura de un difunto normal viene a ser tapándole con tierra completamente. Igualmente, al que muere al pecado, vamos a sepultarlo en agua de cuerpo entero. Jesús fue sepultado de cuerpo entero. En su bautismo lo hicieron así, y en su muerte fue sepultado también de cuerpo entero. A Jesucristo no le echaron con un puñado de tierra, sino que Él fue sepultado, metido en una tumba, y dice la Biblia que fue sellada con una gran piedra. Ahora, ¿cómo se sepulta al que muere al pecado? El pecador, cuando muere al pecado, está muerto para el mundo. Dicho de otra manera, es un difunto, por tanto necesita una sepultura. Y bien sabemos que al difunto no se echa un balde o rocía con tierra sobre la cabeza o alguna parte del cuerpo. Este debe ser sepultado de cuerpo completo, aún por aspectos de salubridad. Así es como se debe sepultar o bautizar al creyente que toma la decisión. Ahora vamos a ver el aspecto del perdón de pecados en los 3 tiempos. Nos vamos a referir en los tiempos de la ley, antes de Cristo, mediante el sacrificio de una ofrenda animal, como ser un palomino, un cordero, una cabra, etc. El culpable traía un animal a las puertas del tabernáculo. Las ofrendas se sacrificaran en el tabernáculo de reunión. Dios requería el sacrificio de animales para proveer el perdón de pecados de manera temporal y para prefigurar el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. El pecador debería ofrecer continuamente ofrenda animal por sus pecados. El motivo es porque desde Adán hasta nuestros días, para el perdón de pecados, es necesario derramamiento de sangre. Al respecto dice la Escritura: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Estos sacrificios seguían vigentes hasta la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Acto seguido vamos a considerar el perdón de los pecados en los días de Jesús. Los sacrificios según la ley seguían vigentes,
Por otro lado, el bautismo que era administrado por Juan el Bautista era para arrepentimiento y perdón de pecados. Dice la Biblia en Mateo capítulo 3, verso 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Por supuesto, Juan señalaba a Cristo como el Cordero de Dios que hace posible el perdón de los pecados. Jesús, al comienzo de su ministerio, a los 30 años, recién recibe la potestad de perdonar pecados hasta el día de su muerte. Quien solicitaba arrepentido perdón de sus pecados al Señor le sería perdonado. Vamos a ver algunos acontecimientos suscitados en la palabra de Dios. Dice Mateo, a partir del capítulo 9, verso 2, le trajeron a Jesús un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Inmediatamente el paralítico se levantó y se fue a su casa. Otro ejemplo del perdón de pecados por el Señor Jesús es cuando perdona a una mujer encontrada en adulterio. Nosotros conocemos la historia, que nadie arrojó la piedra y el Señor le dijo a la mujer adúltera antes que le perdonaba los pecados y que no hiciera lo mismo. Lo mismo sucedió con uno de los malhechores crucificado junto a Jesús. El relato dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús hace uso de esa potestad de perdonar pecados en los días de su carne, pues era Dios manifestado en carne. El arrepentimiento del ladrón le hizo ver más allá de la muerte y que realmente era el verdadero Rey y Señor de señores. Otro punto a considerar sería desde la muerte de Jesús hasta su ascensión. Desde esos días existen 40 días llamados por los apologistas días ignorados. La palabra de Dios narra ciertas apariciones de Jesús en muchas oportunidades, una de ellas a sus discípulos, a los cuales les dio una orden que no se fueran de Jerusalén, y les habló de un nuevo bautismo, con el que serían bautizados con el Espíritu Santo, y les dijo que esto sucedería dentro de no muchos días. La historia relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, a partir del verso 3 y 5, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoselos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran desde de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Efectivamente, esta promesa se hizo realidad en aquel día primaveral del año 33. Como a las 9 de la mañana tuvo lugar un fenómeno que por siglos recordaríamos con asombro, simplemente con sencillez absoluta. La palabra de Dios relata lo ocurrido y dice de esta manera: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y seguidamente relata todos los acontecimientos suscitados hasta la llegada del Espíritu Santo en forma de fuego, y recibieron todos. Y dice finalmente: todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir, fue un hecho sin precedentes para la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué el Pentecostés del año 33 es un hito en la historia de la iglesia? Esta apasionante narración relata un acontecimiento clave en la historia de la iglesia, puesto que se trata del día de la fundación de la Congregación de Cristianos Ungidos. Pudiéramos decir, tal vez, como la Israel espiritual, porque dice la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 16 de Gálatas: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El primer mensaje que dio el apóstol Pedro fue claro en Jerusalén, porque dice: aquel mismo día, un poco más tarde, Pedro dirigiría
la palabra de Dios a la multitud y haría la primera predicación del Evangelio de Jesús. Utilizaba las llaves con las que abriría el reino de los cielos, que eran arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y, por supuesto, el recibir del don del Espíritu Santo. Estas nosotros consideramos que son las llaves que presentó el apóstol Pablo a todos los que estaban oyendo en esa ocasión el mensaje. En consecuencia, la salvación ya no más por las obras de la ley. Ahora la gracia y la verdad se manifestó para nuestra salvación. Porque dice la Biblia, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora el apóstol va a agregar más. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, que sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entramos ahora a ver un cuarto punto muy importante, que dice, ¿para qué sirve el bautismo? Es muchos que se han preguntado. Y vamos a ver nosotros que primero Jesús hace una explicación al fariseo Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Era necesario nacer de nuevo para entrar por la puerta al reino de Dios. Para tal efecto, Pedro recibe las llaves del reino de los cielos, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le dice el Señor en Mateo capítulo 16, verso 19. En segundo punto, pudiéramos decir de que Jesús ordena predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Está registrado en Lucas capítulo 24, verso 47. Y en tercer punto, pudiéramos decir que los discípulos entendieron el mandato del Señor. En consecuencia, Pedro, lleno del Espíritu Santo, es muy importante recalcar esta condición de Pedro, que está registrado en el capítulo 4, verso 8 de Hechos. Él va a ser el encargado de recibir el reino de los cielos con las llaves que le fue entregado en su primera predicación. Sucedió, por ejemplo, lo siguiente. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro respondió, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta afirmación rotunda, completa de parte de Pedro, considerando que fue una revelación de parte de Dios, porque dice que era una promesa, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Una promesa que estaba viniendo a ser cumplida. En consecuencia, nosotros consideramos de que el bautismo sirve para el perdón de los pecados. Dice además en Marcos capítulo 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De ninguna manera afirmamos nosotros que el agua, o sea, el líquido elemento, lava los pecados. No es así, sino la invocación del nombre, que es sobre todo nombre de Jesucristo, en la vida del creyente en el momento del bautismo, que es la muerte, sepultura y resurrección simbólica a una nueva vida. Porque dice la Biblia en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pasemos ahora a ver la interpretación del mandamiento bautismal que está registrado en Mateo capítulo 28, verso 19. La orden que dio el Señor Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a hacer un análisis cuidadoso con respecto a este mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en. Comencemos viendo el artículo el, que es de género masculino y de género singular. Nombre. Esta es una palabra que sirve para identificar, distinguir y designar a una persona de las demás. En el presente caso está en singular, por lo tanto indica un solo nombre. Del Padre. La palabra Padre no es nombre, sino un título de Dios. Es el Padre de toda la creación. Del Hijo. La palabra Hijo tampoco es nombre, es otro título de Dios. El apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En virtud a que el más grande misterio fue revelado, él mismo afirma que Dios fue manifestado en carne. Está registrado en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16.
Esto sucedió para la redención de todos nuestros pecados, del Espíritu Santo. Espíritu Santo es otro título de Dios. Es el Consolador que vendría después de la ascensión de Jesucristo. El mismo Jesús lo dijo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Quien deja huérfanos a los hijos es el Padre. Aquí Jesús dice ser el Padre y promete venir como Espíritu Santo. En otra porción dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos versículos afirman claramente que Jesucristo es el Padre, Él es el Hijo y también es el Espíritu Santo. Además de estos tres títulos, Dios tiene muchos más títulos. Podemos ver que Él dice ser el consejero, Él es el Dios fuerte, Él es el Padre eterno, Él es el Todopoderoso, Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es juez, Él es abogado, Él es médico, Él es Rey de Reyes y muchos otros títulos más. Dice la Biblia, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto precisamente cuando Él se manifestó en carne. Y dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10. Notemos que el Señor Jesús dijo en el nombre singular, no en los nombres, ni en los títulos de Dios, porque solo existe un solo Dios. De existir una supuesta composición de tres dioses en uno, siendo cada uno diferente con su nombre, sería de la siguiente manera. En el nombre del Padre, habría que buscar realmente el nombre del Padre. En el Antiguo Testamento se dice que el nombre del Padre era considerado impronunciable porque estaba compuesto por las cuatro consonantes, la Y, H, W, H. En el nombre del Hijo sería Jesús. Y el nombre del Espíritu Santo es título de Dios, por lo tanto no tiene nombre. Para una mejor comprensión de la revelación de la parábola bautismal o el mandamiento del bautismo, quisiera presentarlos algunos acontecimientos suscitados a través de la palabra de Dios. Hay una relación de hechos desde el mandamiento hasta el cumplimiento del bautismo. Recordemos que el Señor Jesús hablaba en parábolas. El mandamiento de Jesús, de Mateo 28, 19, de por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, viene en concordancia con Marcos capítulo 16, verso 15, 16, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Recordemos que no solo fue el único mandamiento sobre el bautismo. El Señor resalta la importancia del nombre en la vida del creyente. Eso es lo que encontramos en Marcos capítulo 16. Declara que en su nombre, que es Jesús, echarán fuera demonios, el cual si fuera poco, recibirían el don del Espíritu Santo, como ocurrió en el día del Pentecostés. En segundo punto, podríamos decir que Jesús les abre el entendimiento. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por eso decimos que fue una parábola, los mandamientos y todo lo que el Señor realmente hablaba. Esto está registrado en Lucas capítulo 24, verso 44 en adelante. La revelación de la palabra bautismal está escrito, dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta revelación fue importante para el pueblo judío. En cuarto punto, pudiéramos considerar que Jesús ordena quedarse en Jerusalén. El motivo de esta orden es que de no hacer nada con respecto a predicar el Evangelio, antes de llenarse de poder del Espíritu Santo, era para confirmar la revelación. En Juan capítulo 14, verso 25, leemos, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El bautismo bíblico en agua. Te invitamos a seguir con este estudio en el próximo video. Muchas gracias. El Señor le bendiga.